Gracias por salir a votar. Gracias por participar en las elecciones más grandes de la historia. Gracias por fortalecer la democracia. En el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, seguimos trabajando para impartir justicia electoral en nuestro estado. Y proteger tus derechos político-electorales. Porque tú participas y el TEG te defiende. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Buenas tardes, siendo las 12 horas con 31 minutos del día 9 de agosto de 2024, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estados de este órgano jurisdiccional electoral. Señor Secretario General Juan Antonio Macías Pérez, dé cuenta de los proyectos de resolución que hoy se ponen a consideración de este pleno. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 6 proyectos de resolución correspondientes a un juicio electoral y 5 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando al señor secretario general tome la votación sobre este asunto. Magistrada presidenta, le informo que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación, tiene el uso de la voz el coordinador de ponencia, Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, para dar cuenta de los proyectos de resolución que mi ponencia trae a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. En primer término, doy cuenta al pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral 41 de este año, promovido por Morena en contra de un acuerdo de desechamiento dictado por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En el proyecto se propone revocar el acuerdo controvertido porque la responsable desechó incorrectamente la queja, ya que contrario a lo que señaló en la determinación, el quejoso se aportó elementos de prueba mínimos para que la autoridad desplegara su facultad investigadora a fin de allegarse de otros medios que permitieran demostrar la existencia de los hechos denunciados y la probable participación de los sujetos responsables. Aunado a que resultó desproporcionado que la autoridad administrativa reconociera la existencia de elementos mínimos que evidenciaban la realización de la conducta denunciada, pero que haya considerado que eran insuficientes para llamar al procedimiento a las partes señaladas como responsables, cuando no es obligación de las partes denunciantes acreditar de manera plena las conductas, sino solo aportar indicios suficientes que justifiquen la realización de diligencias de investigación por parte de la unidad. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 24 de este año, instaurado con motivo de la denuncia formulada por Morena en contra de Livia Denise García Muñoz Ledo, otrora secretaria de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato y entonces aspirante a la gubernatura del Estado, por la presunta realización de actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada, así como en contra de una persona moral por la primera de las conductas mencionadas y del Partido Acción Nacional por culpa en su deber de vigilancia. En el proyecto se propone declarar inexistentes las infracciones atribuidas a la entonces servidora pública, ya que por un lado no se actualizó el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, debido a que la propaganda difundida en los espectaculares no contiene algún llamado expreso funcional al voto, ni presenta una plataforma electoral, propuestas de campaña o promoción de ninguna candidatura, sino que se limita a dar a conocer la emisión de un número especial de una revista emitida por un medio de comunicación. Por otro lado, tampoco se actualiza la promoción personalizada que se le atribuye, pues no se demostró un posicionamiento indebido de su parte o una sobreexposición de su persona, sus cualidades o su trayectoria política con la finalidad de obtener una candidatura, sino que, como ya se refirió, se limitan a la promoción de la emisión de una edición especial de la revista CIE. Asimismo, no se acreditó el uso indebido de recursos públicos, pues no se evidenció que para la difusión de la propaganda se utilizara dinero del erario o algún recurso de esa naturaleza. Por último,
se propone declarar la inexistencia de las conductas atribuidas a la empresa AR Asesores y Ediciones S.A.D.C.B. y al PAN, toda vez que en el caso del primero, como ya se mencionó, no se actualizó el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña, mientras que en el segundo se declaró la inexistencia de la responsabilidad directa atribuida a la denunciada, por lo que no se advierte que éste haya faltado a su deber de cuidado. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número 93 de este año, instaurado con motivo de la queja presentada por Morena en contra de un funcionario del Ayuntamiento de Santiago Marabatío, Guanajuato, por posibles infracciones a la normativa electoral consistentes en su asistencia a un acto de campaña de las candidaturas del PAN en días y horas hábiles. La ponencia propone declarar la inexistencia de la infracción que se le atribuye en virtud de que los medios probatorios allegados al expediente son insuficientes para acreditar la realización del evento denunciado, así como la asistencia del servidor público. Sin embargo, aun y cuando ambos hechos se demostraran, ello no resultaría violatorio de la normativa, pues su participación en el evento se habría realizado fuera del horario laboral, acción que, atendiendo a sus atribuciones y responsabilidades, no trastoca los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad que rigen la contienda electoral. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Hay alguna intervención? Adelante, tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Para informar a este pleno que apoyo los proyectos en los que se dio la cuenta hace un momento. Sin embargo, por lo que respecta al expediente PES 24/2024, emitiré un voto particular con fundamento en el artículo 19, fracción 10ª y 11ª del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Esto lo considero así, pues considero que es improcedente la vía del PES que se ha tramitado en este asunto en razón de que los hechos que pudieran derivarse de las pruebas aportadas y de las constancias que integran el sumario se denunciaron el 3 de noviembre de 2023, por lo que en mi opinión no corresponde al periodo del proceso electoral y por tanto su sustanciación y resolución debe ser a través del procedimiento ordinario sancionador. Es por ello que considero que en atención al contenido del artículo 379 de la Ley Electoral Local, que establece como obligación de este tribunal la revisión de la correcta integración, concluyo que lo procedente es reponer el procedimiento a efecto de reencauzar la vía a través del procedimiento sancionador ordinario en lugar de un procedimiento especial sancionador. Por eso considero que debió de realizarse una postura diferente en cuanto al estudio de este expediente. Gracias, presidenta. Muchas gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Bueno, si me lo permiten, nada más quiero manifestar que sostendré el sentido del proyecto del expediente TEC-PES 24 de 2024 por las razones y fundamentos que se citan en el mismo. Al no haber más intervenciones, señor secretario general, tome la votación sobre estos asuntos. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con mis proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Gracias. A favor de los proyectos en los expedientes JE 41/2024 y PES 93/2024 y en contra del expediente PES 24/2024, donde, como ya lo mencioné, formularé un voto particular con fundamento en el artículo 19 del Reglamento Interior de este tribunal. Gracias. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de los expedientes TEG-JE-41/2024 y TEG-PES-93/2024 fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Y en cuanto al proyecto del expediente TEG-PES-24/2024 fue aprobado por mayoría de votos de usted y del magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, con el voto en contra de la magistrada Yari Zapata López, quien anuncia la emisión de un voto particular en términos de del artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del Reglamento Interior de este tribunal. En consecuencia, en cuanto al juicio electoral TEC-JE 41 de 2024, se resuelve: único, se revoca el acuerdo impugnado en los términos precisados en la resolución. Con relación al procedimiento especial sancionador TEC-PES 24 de 2024, se resuelve: único, se declaran inexistentes las infracciones denunciadas en los términos precisados en la sentencia.
Respecto al procedimiento especial sancionador TEC-PES 93 de 2024, se resuelve. Único, se declara inexistente la infracción denunciada en los términos precisados en el fallo. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia pone a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, Presidenta. Solo para pedir la intervención de Cintia Patricia Campos Lajovich para que proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que mi ponencia trae a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistraturas que integran el Pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-94/2024, derivado de las denuncias presentadas por Morena en contra de Jorge Daniel Jiménez Lona, entonces presidente municipal interino del Ayuntamiento de León, el PAN, y a quién o quienes resultarán responsables, las cuales versaron sobre diferentes publicaciones realizadas a través del perfil de Facebook León Municipio, relativas a propaganda gubernamental, lo cual consideraron fue indebido al llevarse a cabo en tiempos de campaña, lo cual está prohibido por la norma electoral, siendo esta conducta la única por la que se les emplazó. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la conducta denunciada al no acreditarse la transgresión narrada en los hechos que dieron motivo a esta. Lo anterior es así, en virtud de que, de las ligas denunciadas, solo se pudo corroborar la existencia de 2 de ellas mediante la certificación realizada por la Oficialía Electoral del Instituto Local, siendo las de 24 y 23 de mayo del presente año, respectivamente. De las expresiones audiovisuales que conforman el material difundido, se concluye que son de carácter informativo, pues se dirigen a la población en general para que acuda a los parques y deportivas del citado municipio sin costo alguno, de lo que se puede determinar que tiene la finalidad de fomentar la cultura deportiva y el sano esparcimiento. Por tanto, aun cuando al momento en que se realizaron las publicaciones ya estaban en curso las campañas electorales, el contenido de lo denunciado se sitúa al amparo de las excepciones que disponen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Electoral Local. De ahí que no se actualice la conducta presuntamente infractora y sea procedente de determinar su inexistencia. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Magistrada y magistrado, ¿está a su consideración el proyecto de la cuenta? ¿Hay alguna intervención? Al no haber intervenciones, señor secretario general, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con el proyecto. Magistrada Yari Zapata López. Con mi proyecto. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con el proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEC-PES 94 de 2024 se resuelve. Único, se declara la inexistencia de la violación atribuida a Jorge Daniel Jiménez Lona, entonces presidente municipal interino, y Pedro Muñiz Felipe, director general de Comunicación Social, ambos del Ayuntamiento de León, resultando improcedente la imposición de sanciones en términos de esta resolución. A continuación tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía para la cuenta de los proyectos de resolución que pone a consideración de este Pleno. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario coordinador de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este Pleno. Con la autorización del Pleno, doy cuenta con la propuesta de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador expediente 56/2024, iniciado por la queja presentada por quien en ese entonces era la candidata a la presidencia municipal de Cortázar, Guanajuato, por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, en contra de María de la Cruz Mata Medina, también postulante al mismo cargo por diverso partido, por la posible comisión de hechos constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Se quejó de que en el debate público organizado por el Instituto Local, celebrado el 17 de abril del año en curso, la denunciada en 3 ocasiones ejerció en su contra este tipo de violencia, al referirse a ella como esposa de un violentador y que con esa expresión se da a entender que no tiene la capacidad para gobernar, además de que sería el padre de su esposo, dirigente municipal del PAN, quien lo haría, por lo que estimó que se ponía en duda su capacidad solo por el hecho de ser mujer. Estos hechos se analizaron siguiendo las diversas metodologías indicadas por las autoridades jurisdiccionales electorales federales y se estima
que no se actualizan los elementos estructurantes de la infracción en estudio, pues si bien se acreditó la existencia de expresiones denostativas, todas ellas se realizaron en el contexto de un debate político, en donde es permitido un mayor nivel de rispidez en el tono de lo que ahí se expone, pues la esencia misma de la democracia es la exposición de las ideas de cada una de las contendientes para convencer a la ciudadanía de votar en su favor. Así, con el estudio realizado, se llegó a la conclusión de que las expresiones que fueron analizadas no constituyen violencia política en contra de las mujeres en razón de género, pues no tienen dicha carga, dado que las expresiones cuestionadas fue usada con la finalidad de identificar a la quejosa de la manera en que la sociedad lo haría y vincularla con el presidente municipal y la corriente política que a ambos los impulsa, pero no con el ánimo de demeritar su capacidad intelectual. En resumen, las expresiones analizadas no constituyen violencia política en razón de género, pues no fueron emitidas a una mujer por el solo hecho de serlo, no tuvieron un impacto diferenciado, ni se les afectó desproporcionadamente en el ejercicio de sus derechos político-electorales, por lo que se propone no imponer sanción alguna. Por otro lado, doy cuenta con el proyecto de sentencia emitido en el procedimiento especial sancionador expediente 92/2024, promovido por Morena en contra del PAN y de quien fuera su candidato a la gobernatura del estado en el proceso electoral 2017-2018, por la omisión de retirar las pintas de 2 bardas ubicadas en el municipio de Acámbaro con su propaganda electoral de aquella elección. La propuesta es declarar la imposibilidad de imponer nuevamente sanción a las partes denunciadas, debido que al menos al PAN ya fue sancionado por esta conducta omisiva, por la misma causa y contenido de la propaganda, en diversos expedientes resueltos con anterioridad, lo que hace que se actualice la eficacia refleja de la cosa juzgada. Ello sin dejar de considerar que en aquellos asuntos no se haya incluido las 2 bardas que en este expediente se citan, dado que, como se dijo, la falta ya sancionada se actualizó por la sola omisión del borrado de toda la propaganda de este tipo. Además, hacer depender el número de sanciones de la cantidad de bardas que se localizaran en ese supuesto la haría desproporcionada, criterio que ya fue adoptado por este tribunal en el diverso procedimiento especial sancionador 11/2023. Por tanto, se propone solo ordenar el auxilio del instituto local para que gestione su borrado con costo a la administración de recurso público del PAN. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada y señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. ¿Alguien quiere intervenir? Tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López. Gracias, presidenta. Nuevamente para informar a este pleno que disiento de la conclusión a la que se llega en la resolución del expediente PES 92/2024, en la que anuncio que emitiré un voto particular con fundamento en el artículo 19, fracción 10ª y 11ª. Lo anterior, pues considero que se concluye de forma categórica que se trata de la misma conducta denunciada que en otros precedentes de este tribunal, aunque en este caso se trata de bardas que no se analizaron en aquellos asuntos, concretamente de 2 bardas ubicadas en lugares diferentes. Pero que esta circunstancia no impide que se declare actualizada la eficacia refleja de la cosa juzgada, porque lo trascendente de este asunto es que ya se juzgó al PAN por esta misma infracción, es decir, no retirar la propaganda electoral fijada en bardas, alusiva a su entonces candidato a la gubernatura. En ese sentido, la propuesta asume, en mi opinión, incorrecta, que basta que exista sentencia firme en un asunto en donde se denuncia la misma conducta y denunciado, aunque la materia de la litis sea un tópico distinto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Federal, el principio de certeza jurídica se entiende como la inmutabilidad de lo resuelto en sentencias o resoluciones que ya no pueden ser cuestionadas nuevamente a fin de dotar pues, de certeza al sistema legal. En el caso concreto, en mi opinión, no se actualiza la institución de la eficacia refleja de la cosa juzgada respecto a la infracción denunciada, pues como bien lo define la propuesta, aunque se trata de la misma conducta, esta no se cometió en los mismos términos de lo ya resuelto. Esto es, no se trató, insisto, de las mismas bardas, materia de alguna otra de las 2 sentencias que tenemos en el índice de este tribunal.
No se trata de bardas que ya hayan sido cuestionadas en estos 2 expedientes previos de este tribunal, sobre las que se hubiera declarado actualizada o no la conducta imputada. Entonces, en mi opinión, asumir dicha postura implica tanto como afirmar que basta que exista una sentencia sobre la misma conducta y denunciado, aunque con hechos distintos, para considerar que el tópico ya fue materia de resolución y por tanto constituye la verdad legal. En lo que respecta al expediente PES 11/2023, quiero hacer la referencia que en este expediente que se cita dentro de la cuenta, la materia, la conducta denunciada versó sobre unas ligas. Como lo revisamos en ese expediente, estas publicaciones sí fueron materia de una sentencia previa, por lo que sí operaba la eficacia refleja. Creo que el criterio asumido aquí es diverso al expuesto en esta sentencia. Por eso me desaparto de los términos del proyecto. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, magistrada. ¿Hay alguna otra intervención? Adelante, magistrado Alejandro. Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para manifestar que sostendré el sentido del proyecto del expediente TEC-PES-92/2029 por las razones y fundamentos que se sientan en el mismo. He escuchado con todo respeto lo manifestado por la magistrada Yari Zapata López, más mi postura sigue siendo la misma, por lo cual resalto lo siguiente. Primero, como se indica en el proyecto, se propone no sancionar al partido denunciado, pues ello ya ocurrió al no haber retirado toda la propaganda electoral de aquel proceso en los términos que marca la ley. Sin embargo, ello no implica que se incumpla con la finalidad de la norma, pues se ordena el despintado de las barras cuestionadas, incluso con cargo económico por el Partido Acción Nacional. Finalmente concluyo, hacer depender el número de sanciones de la cantidad de bardas que se localizaran en este supuesto, la haría desproporcionada. Es cuanto, magistrada presidenta. Muchas gracias. Si no hay ninguna otra intervención, señor secretario general Juan Antonio Macías Pérez, tome la votación sobre estos asuntos. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Gracias. A favor del proyecto en el expediente PES 56/2024 y en contra del expediente PES 92/2024, en donde formularía el voto particular conforme al artículo 19 en los términos que ya señalé. Gracias. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con mis proyectos. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto del expediente TEC-PES-56/2024 fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. Y en cuanto al proyecto del expediente TEC-PES-92/2024, fue aprobado por mayoría de votos de usted y del magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, con el voto en contra de la magistrada Yari Zapata López, quien anuncia la emisión de un voto particular en términos del artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del reglamento interior del tribunal. Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador TEC-PES 56/2024, se resuelve. Único, se declara no actualizada la infracción atribuida a María de la Cruz Mata Medina, en otro tiempo candidata del partido Morena a la presidencia municipal de Cortázar, Guanajuato, consistente en violencia política contra las mujeres en razón de género, en agravio de Marlene de Anda Oliva. Con relación al procedimiento especial sancionador TEC-PES 92/2024, se resuelve. Primero, se declara la eficacia refleja de la cosa juzgada respecto de la infracción imputada a las partes denunciadas, por lo que no es posible imponer sanción alguna. Segundo, se ordena al Instituto para que tome las medidas necesarias para el retiro de la propaganda político-electoral materia de la queja en los términos y con los apercibimientos señalados en esta resolución. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el orden del día de el tratamiento de los temas tratados para esta reunión y siendo las 12:54 del día de su fecha, se da por terminada la misma.